Buenos días nuevamente. El día de hoy, 15 de junio, vamos a terminar de ver el tema introductorio de nutrición mineral. Les decía, esto pues sirve un poco de refuerzo, ¿no? A por ahí algunos cursos que ya han tomado, pero que es necesario o era necesario que viéramos algunos detalles por ahí que más adelante nos van a ser útiles, ¿no? Yo creo esto en unos 10 minutos concluimos y después vamos a iniciar ya digamos, con todo lo que tiene que ver para el cálculo de soluciones nutritivas. En ese sentido, vamos a iniciar primero en cómo se expresan diferentes formas de las concentraciones de una solución. Entonces, ese tema es el que veríamos hoy. Si nos diera tiempo, empezaríamos otro, pero no creo. Yo creo que con eso sería suficiente. Entonces voy ahorita a proyectar la primera, bueno, la parte final del tema anterior que estábamos viendo. Bueno, no sé si ya vean la presentación. Profe, ya se ve. Ya se ve, profe. Muy bien. Bueno, la clase pasada traté de terminar, pero bueno, no nos dio tiempo. Entonces quiero retomar esta diapositiva porque es muy importante. Yo creo por ahí en algún curso pues ya se las habían mostrado. Es el contenido de nutrimentos que tiene la planta. Una planta va desarrollando y va absorbiendo elementos, ¿no? que la hacen formar la biomasa que la constituye. Estos elementos pues son todos aquellos que veíamos en un principio de este tema, ¿no? De nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, todos esos, ¿no? Los 16 que son esenciales. Bien, cuando nosotros o cuando la planta no tiene suficiente de algún elemento, ¿sí? Es decir, que estamos aquí a la izquierda de la curva, el crecimiento o el rendimiento de la planta pues se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, para cada uno de los elementos, para cada una de las etapas fenológicas de un cultivo, va a existir una curva como esta. Se le conoce como curva de abastecimiento nutrimental, en la cual si tenemos poquito de ese nutrimento o si la planta no ha absorbido lo suficiente, pues va a tener un crecimiento limitado, ¿no? Después, a medida que va absorbiendo, la planta va llegando aquí a esta parte donde la curva ya se empieza a hacer horizontal, ¿sí? La curva se hace asintótica, aquí tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? A medida que vamos aumentando digamos, la cantidad de nutrimento que la planta necesita o que va absorbiendo, y llega a este punto donde les decía que aquí ya la planta va a alcanzar, digamos, su máximo crecimiento o desarrollo, porque ya va a haber otros factores que limitan el que la planta no siga, digamos, formando más materia seca. Y ya son cuestiones ya a veces de carácter genético, donde ya la capacidad de esa planta, pues ya no le permite, aunque se quiera aumentar la nutrición, ya no le va a ser posible desarrollar más, ¿no? Llega a un límite. Y para eso, pues atraviesa etapas. Una primera es donde hay síntomas visibles de deficiencia, donde la planta, por ejemplo, se pone amarilla, se pone morada, se pone
con los espacios entre las nervaduras también de otra tonalidad distinta a la normal, ¿no? Y si esto continúa durante la fase de crecimiento reproductivo, pues ahí a lo mejor las flores no se polinizan adecuadamente, los frutos no desarrollan, no hay formación de semilla, o sea, todo lo que implica, ¿no? El desarrollo normal de una planta. Hay una parte aquí que se le conoce, bueno, todo esto es rango de deficiencia, hasta donde está este triangulito. Bueno, voy a poner puntero para que lo vean. Hasta aquí. Sí, todo esto es deficiencia. Sin embargo, hay una que le conocen como hambre oculta, en la cual aparentemente la planta no manifiesta la deficiencia, pero sigue careciendo del elemento que le permite llegar a un 90 o a un 100% de su desarrollo óptimo, ¿no? Sí, aquí les repito, se le conoce como hambre oculta. Y acá más abajo, pues sí, o la que está más atrás, es cuando sí vemos la deficiencia físicamente, ¿no? Que se nota algún cambio en la morfología o en el color de la planta. Después tenemos un rango adecuado, en la cual el elemento, pues ya digamos, está en la cantidad suficiente y la planta pues ya no va a expresar más potencial, ¿no? Sí, ese es un rango adecuado. Entonces nosotros buscaríamos movernos en los cultivos siempre en este rango adecuado. Y entonces vamos a ver más adelante cuál es la cantidad de cada uno de los nutrimentos que la planta necesita para llegar a este rango adecuado, ¿sí? Sin embargo, va a haber muchos factores pues, que limitan el que la planta pueda llegar aquí. A veces no es suficiente con que le demos la nutrición óptima, porque existen otros factores, ¿no? Que van a estar limitando que esa nutrición llegue a la planta y no manifieste alguna falta, ¿no? de ese elemento. Y ya después aquí vean, aunque aumentemos la cantidad de nutrición o la cantidad de nutrimento que la planta pudiera absorber, ya no va a desarrollar más. Les decía, está limitado por el potencial genético de la especie. Y ya llega una parte en donde es un consumo de más, ¿sí? Se le conoce como consumo de lujo, ya sale sobrando. Aunque tú aumentes la cantidad de nutrición, pues la planta ya no va a aprovecharlo. Entonces aquí todo este rango, pues estás tirando fertilizantes o estás desperdiciando nutrimentos, ¿no? La planta ya no los va a poder utilizar. Y lo peor es cuando llegas a esta parte final, donde la planta incluso decrece su rendimiento, porque ese elemento que estás aplicando de más puede ocasionarle toxicidad. Entonces nosotros, como agrónomos, tenemos que manejarnos aquí en este espacio, ¿no? Donde andemos por lo menos al 90% del potencial, y si le llegamos al 100, pues sería lo ideal, ¿no? Y tratar de saber cuál es la concentración de ese elemento en esa etapa fenológica que nos da este máximo potencial. Y así sería para cada uno de los elementos. Esto quiere decir que si nosotros queremos tener la certeza de cuánto es lo que necesita una planta durante todo su ciclo, pues tendríamos que hacer 16 curvas de estas, ¿no? Y pues conocer cuál es el rango adecuado de ese elemento para esa planta en específico, porque no va a ser lo mismo, digamos, agarramos un ejemplo, nitrógeno. No va a ser lo mismo una planta que nos va a producir frutos, por ejemplo, una sandía, comparada con una planta que a lo mejor nada más nos interesa la producción de follaje, como puede ser una lechuga, como puede ser un cilantro, ¿sí? O una inflorescencia, ¿no? Una coliflor, un brócoli. Entonces cada uno va a tener diferentes necesidades de ese solamente elemento, ¿no? Entonces, en ocasiones ya tenemos esta información. Ya por ahí hay literatura que nos da información para diferentes fases fenológicas de las plantas o de esa especie en particular, por lo menos para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, ¿no? Y azufre quizás, los macronutrientes. Entonces ya teniendo esa información, pues nosotros podemos
buscar estos rangos, ¿no? De acuerdo a esa información, podemos alterar un poquito nuestro manejo, de tal forma que ¿qué sucede si le damos más o si le damos menos? ¿Sí? Entonces, siempre es bueno estar investigando esas cuestiones, ¿no? Nosotros como técnicos, como agrónomos. No sé si hay alguna pregunta de esto. Bueno, creo que no. Profe, disculpe, A nada ver. más ahí en el consumo de lujo se refiere a, pues es darle de más, ¿no? Sí, y que ya no lo puede aprovechar. A eso Así se es. refiere. Sí, nosotros les digo, habría que buscar del azul aquí a donde Ok, inicia doctor, esta gracias. flechita. Aquí este es el rango que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Como técnicos. Porque si nos pasamos, estamos desperdiciando fertilizantes, que sería el consumo de lujo. Y ya la planta, aunque le echemos más fertilizante, la planta ya no lo va a absorber. Sí, ya llega a su potencial. Y si le echamos más, la intoxicamos incluso, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos que saber cuál es esta parte, ¿sí? Para no agregar de más. Incluso el consumo de lujo, te puede servir hasta una frontera, digamos, un rango, para si te equivocas un poquito, pues no se nota, ¿no? Posiblemente sí estén gastando un poquito de más, pero pues el productor no lo va a notar si tú eres contratado, ¿no? Por una empresa o por un productor. O si tú eres el dueño, pues entonces tú estás tirando aquí fertilizantes. Por eso sí es importante conocer esto, ¿no? Aquí cuando llegamos ya al óptimo. Bueno, ¿cómo está por ejemplo, en el fósforo? ¿Sí? Si aumentamos el porcentaje de fósforo, más bien si la hoja absorbe mayor cantidad de fósforo, el rendimiento va a estar aumentando. Eso se esperaría, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando 0.5% de fósforo, o se está observando que hay esa cantidad de fósforo en las hojas. Pero vean, aquí todavía la línea va hacia arriba. Esta es una regresión, ¿no? Y va hacia arriba. Pero va a llegar un momento en que va a suceder lo de la curva, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar ese punto donde se flexiona la curva para ver cuál es el máximo potencial y cuánto es la cantidad de ese elemento que la planta está absorbiendo y que tiene mejor rendimiento de fruto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer? Pues solamente con análisis. Entonces, tendrías que estar analizando para una etapa fenológica específica, para un elemento específico, cuál es el rango adecuado. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues aplicando diferentes cantidades, ¿no? Entonces, como aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí checas el tejido de la planta y resulta que con 0.35% en las hojas del elemento, del fósforo, obtuviste este rendimiento de fruto. Si le aumentaste, subió el rendimiento y aquí siguió aumentando, ¿no? A lo mejor el experimento nada más lo dejaste hasta este rango. Quiere decir que todavía puede ser que haya mayor concentración del elemento y mayor rendimiento. No lo sabemos, al menos que experimentemos, ¿no? Entonces, la experimentación en nutrición es algo muy costoso, porque tendríamos que estarlo haciendo cotidianamente durante todo el desarrollo de la planta y podríamos estar haciéndolo, digamos, cada semana. Cómo se comporta el fósforo cada semana con diferentes concentraciones en la solución o en la fertilización, si estamos hablando de suelo, ¿no? Entonces, solamente investigando, solamente haciendo experimentación e ir cotejando con resultados de laboratorio, lo cual sale muy costoso. Un análisis ahorita completo de todos los elementos en la planta debe andar en unos 1,400 pesos, 1,500. Y si eso lo tienes que hacer durante cada semana, durante toda la etapa de desarrollo del cultivo, ¿qué tal si es un cultivo de fruto, un jitomate indeterminado, que dura 8 o 9 meses su ciclo? Imagínense el costo, ¿no? Entonces,
Generalmente en las empresas, por ejemplo, lo que hacen es hacer monitoreo en etapa de plántula, por ejemplo, a lo mejor antes del trasplante a los 25 días, ¿no? O a los 30 días, previo al trasplante. Después en la etapa de crecimiento vegetativo, antes de que empiece, digamos, ya el desarrollo del fruto, allá hacen otro, ¿no? Y durante el desarrollo del fruto, pueden hacer otros 2, quizás. Entonces los técnicos lo que consiguen son kits para macros y ya te venden un cierto número para cierto número de muestras te venden ese kit y tú vas a estar monitoreando ya sea en la hoja o sea en el drenaje, ¿sí? Cómo se está comportando la nutrición que tú le estás dando a la planta y de esa forma dictaminar si sí estás alcanzando los óptimos, ¿no? O lo que la literatura nos tiene que reportar. Entonces, hay un libro de Benton Jones que se llama Principios de Nutrición, en el cual vienen los rangos de suficiencia para muchas especies, incluyendo hasta básicos. ¿Sí? Por ahí si pueden algún día conseguirlo, si lo consiguen electrónico, incluso me regalan una copia porque yo no lo he encontrado. Por ahí teníamos esa información en hojitas, pero así en fotocopias nada más, ¿no? Digamos, viene como el apéndice del libro y trae ahí toda esa información para diferentes especies, cuál es la cantidad adecuada del elemento, ¿sí? Lo que contiene en su materia seca, como esta gráfica, ¿no? Y entonces ahí nos dice, si estás abajo de 0.3, estás deficiente. Si estás entre 0.3 y 0.7, estás en el rango adecuado. Si estás arriba de esto, pues ya estás aplicando, o la planta ya está absorbiendo un poco de más, ¿no? Entonces, es bueno conseguir esa información. Yo la dejé, creo que por allá en mi cubículo, y está, les digo, en hojas, en fotocopias, pues. No la hemos reproducido ya o escaneado. Aquí vemos otro potasio, ¿sí? Vean cómo aquí se ve un poco más claro, ¿no? Esa curva de abastecimiento que decíamos. Del lado izquierdo tenemos el rendimiento, kilogramos por planta, y del lado derecho tenemos el contenido de potasio en la solución. Aquí estamos usando solución nutritiva, tiene que ser hidroponía, ¿no? Entonces vean cómo a medida que aumentamos la concentración de potasio en la solución nutritiva, esos son miligramos por litro o partes por millón, ¿sí? Vemos que con 125 llegamos a ese punto que decíamos, ¿no? Entonces dirán, y ya de aquí vean, el rendimiento ya no crece, ¿sí? Ya ahí se queda. Tenemos arribita de 4 kilos por planta. Aunque le agreguemos el doble de potasio, hasta 250, ya no cambia. Entonces aquí estaríamos hablando todo esto de consumo de lujo, ¿no? Hasta acá. ¿Y qué creen? Cuando preparamos solución nutritiva, normalmente le ponemos 250 partes por millón. ¿A qué creen que se deba eso? Pues necesitamos garantizar que estos 125 la planta los esté absorbiendo. Y una forma de hacerlo a veces sí es gastando un poquito de más, ¿no? En esa nutrición que estamos proponiendo. O un muchito de más, pues aquí es el doble. Y todo esto pues es dinero, ¿no? Sin embargo, ¿sí? En general casi todas las soluciones nutritivas que proponen los diferentes autores están un poquito sobradas o un mucho sobradas de lo que la planta puede absorber. A veces le estamos aplicando muchas veces el doble para garantizar que sí llegue a ese máximo potencial. De lo contrario, tendríamos que estar haciendo análisis para cerciorarnos, ¿no? Lo cual nos saldría igual o más caro que pagar este fertilizante que estamos utilizando aquí de más. Entonces, pero bueno, esa es decisión de ustedes. Y de repente, les digo, hay muchos factores que influyen en la absorción, que en ocasiones, pues queremos garantizar pues que la planta desarrolle bien y nos vamos mejor a un poquito arriba, ¿no? Eso es lo común.
lo que sucede en la práctica, pues. Bueno, el potasio. Seguimos aquí. Contenido de potasio en turba. Este es un sustrato y va de 200 hasta 1000 miligramos por litro, que esto también son partes por millón. Y de este lado tenemos el porcentaje de maduración del uniforme. Yo creo que si han visto en jitomate que de repente el fruto no toma un color uniforme, sino que tiene como lunarcitos y a veces se ven un poco más amarillos o verdes y no se madura uniformemente, no toma el color rojo de forma o de manera uniforme. Esto está, en teoría, está muy relacionado con la aplicación de potasio, ¿sí? O sea que esta maduración de su uniforme está correlacionada con la cantidad de potasio, con la absorción de potasio que tiene la planta. Y aquí vemos, a medida que aplicamos no suficiente potasio en el sustrato, ¿sí? Aumenta hasta un 30%, casi un 30%, la maduración de su uniforme. Y conforme le aumentamos la cantidad de potasio, ¿sí? Esa maduración de su uniforme ya se va reduciendo. Y entonces en 250, que es lo que normalmente se utiliza en una solución nutritiva de este elemento, aquí solamente hay un 10%. Entonces dirán ustedes, bueno, aquí a lo mejor esto explica la anterior, ¿no? Que decíamos que estábamos aplicando 250 y ya era de más. Pues no, porque hay otros factores que influyen en la producción. Y por ejemplo, en el jitomate, pues uno es su calidad, la coloración que toma el fruto. Entonces, para evitar el payaseado que le llaman, entonces hay que aplicarle los 250. No nos conviene aplicarle 1000, ¿no? Porque pues solamente se reduce a un 8%, a un 7%. Entonces, ya no vale la pena tampoco irnos para acá. Y aquí sí estaríamos aplicando de más y posiblemente lleguemos a toxicidad en la planta, ¿no? Sin un beneficio, pues. Calcio, vean, igual, ahí está la curva de abastecimiento, ¿no? Y aquí nos dice que más o menos con 100, 120 quizás, 150 a lo mucho, ya llegamos al máximo potencial. Y resulta que calcio le aplicamos 200. Entonces es lo mismo. Se debe a que queremos garantizar pues que no haya deficiencia, porque en calcio también se presenta una fisiopatía, recuerdan, ¿no? La pudrición apical del fruto. Un poquito más adelante vamos a ver algunas imágenes, o bueno, veíamos la clase pasada, ¿no? Las imágenes de deficiencia de calcio. Boro. ¿Se acuerdan del boro que participa en la polinización, no? Entonces, aquí hicieron una investigación donde variaban la cantidad de boro en la solución nutritiva. Muy poquito, miren, con muy poquito boro, hasta 0.2 miligramos por litro o partes por millón. Número de frutos por planta, vean, donde casi no tenía boro, 20 frutos. Se le aplicaba el doble, 28. Y así va subiendo, ¿no? Casi proporcionalmente. Con 0.2 partes por millón, que es una insignificancia, ya tenemos mayor número de frutos. Y el peso de fruto, sí, pues va mejorando. Tenemos más frutos, generalmente mayor peso. Aunque el peso individual de cada fruto, a medida que aumentan los frutos, generalmente el peso disminuye, pero en ocasiones lo que queremos es producción, ¿no? Entonces ahí están los ejemplos de cómo al aumentar la concentración llega a un máximo, ¿no? Aquí pues no se alcanza a ver cuál es el tope. Necesitaríamos seguir aplicando un poco más hasta donde ya esto ya no cambie, ¿no? Y así hay para otros elementos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo desarrolla una planta o el fruto de la planta cuando tenemos solución completa. Por ejemplo, aquí, altura de planta. Esto debe ser jitomate también. Altura de planta en la solución completa, 3 metros. Vean, si le quitan cobre a esa solución, nada más quitándole cobre, 163, o sea, casi se reduce a la mitad. Lo mismo con el hierro, lo mismo con el manganeso. El zinc no se afecta tanto, pero también se reduce altura.
¿sí? Peso seco de la planta, es materia seca. Vean cómo se limita, quitándole estos elementos. Entonces, aunque se apliquen pequeñísimas cantidades de los micronutrientes, vean el efecto que tiene en la materia seca de la planta. Y si nos vamos a la parte de interés, que en este caso son los frutos, pues vean también cómo baja, ¿no? Esto es haciendo a propósito el experimento, ¿sí? Quitándole cobre, quitándole hierro a la solución nutritiva, es decir, no es suelo, es hidroponía. Cuando se hacen trabajos de nutrición, lo más conveniente es hacerlos en hidroponía, porque ahí tenemos una certeza de que lo que le estábamos agregando es lo que hay. Si lo hiciéramos en suelo, puede ser que en el suelo haya hierro, en el suelo haya manganeso, en el suelo haya cobre, y entonces no tendríamos un control absoluto de ese trabajo de investigación, ¿no? Entonces, para eso sirve también la hidroponía, para investigación de detalles como esto. Y aquí podemos garantizar al 100% que era el cobre el que faltaba, y vean, número de frutos por planta, ¿no? Solamente 2 de 36. Y así con los otros, ese fue el que más afectó. Y obviamente el rendimiento pues se ve seriamente afectado con la carencia de alguno de estos micros. Aunque sea muy poquito, les repito, lo que se agrega, ¿no? Rangos. Les decía, esto lo podemos encontrar en el libro de Benton Jones, Principios de Nutrición, ¿sí? Ahí vienen para muchas especies. Aquí este es rango de contenido de nutrimentos encontrados en hojas de plantas sanas de jitomate. Entonces, ¿cuánto es el rango? De 2.8 a 4.9. ¿Sí? Si tú haces análisis y estás abajo, quiere decir que no está absorbiendo la planta suficiente nitrógeno por alguna causa, ¿no? A lo mejor tú sí se lo estás proveyendo, pero no lo está absorbiendo. Lo mismo de fósforo, de potasio, y así para los macros. Vean, ¿cuál es el que la planta o los que la planta tienen mayor concentración? Nitrógeno, potasio, calcio, ¿sí? Azufre. Fósforo y magnesio, vean, ya no llega ni siquiera al 1%. Y de los micros, estamos hablando de partes por millón. ¿Sí? Esto es lo que se encuentra en la materia seca de la planta. Y vamos a ver que esto, con relación a lo que aplicamos, hay mucha diferencia. Por ejemplo, manganeso podemos aplicar 1 o 2 partes por millón en la solución nutritiva, ¿sí? Y lo que la planta absorbe lo va acumulando, ¿sí? La cantidad que va absorbiendo la va acumulando y forma esta cantidad a lo largo ya esto debe ser una planta adulta, ¿no? Una planta ya quizás hasta en producción. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, algunos autores de los que han trabajado hidroponía proponen rangos en los cuales la solución nutritiva, digamos, está en el rango mínimo, en el óptimo, en el máximo que se debe de estar aplicando. Y aquí tenemos esta de Schwartz, de Sholto, en los años 70. Por ahí han escuchado, por ejemplo, la de Steiner, ¿sí? Quizás algunos de ustedes hayan visto el libro del doctor Felipe Sánchez, ¿sí? Es el que está citado aquí, el de hidroponía, donde él también propone una solución nutritiva. Y así, ¿no? Existen muchos autores que proponen rangos en la solución nutritiva para varias plantas, ¿no? Por ejemplo, la Steiner se le conoce solución universal de Steiner, porque él garantiza que con esa solución se puede desarrollar cualquier cultivo. Por eso le puso universal, ¿sí? Quiere decir que para algunos cultivos a lo mejor está sobrada, como para los cultivos de hoja, pero para los de fruto es suficiente lo que él propone, ¿no? Entonces, ahí ya como técnico uno tiene que decidir si la aplicas así como la propone él al 100% o la puedes diluir
que esa es una posibilidad también para los cultivos que no demandan tanta nutrición, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de otros autores. Aquí está Steiner, es el segundo. ¿Sí? El primero es Cooper, también es una solución universal. Steiner, el 2. Hoagland y Arnold. ¿Se acuerdan de quienes dieron digamos, el concepto ese de elemento esencial? ¿Sí? Arnold es uno de ellos. Entonces ellos también proponen su solución nutritiva, Hewitt y Long, y por ahí hay otra de Hewitt solito, ¿no? Desde, fíjense qué años, ¿no? Incluso esta de Arnold desde 1938. Entonces cuando descubren cuáles eran los elementos esenciales, incluso unos años antes, ¿sí? Ya se empezaba a trabajar esto de la solución nutritiva, cómo la planta se pudiera estar alimentando artificialmente. Para eso necesitamos no usar suelo, para poder cerciorarnos que lo que le aplicamos es lo que la planta va a absorber, ¿no? Y aquí en la universidad, entonces les decía que el doctor Felipe Sánchez propuso también ya sus soluciones nutritivas. Él tiene más de 40 años trabajando cuestiones de invernaderos de hidroponía. Imagínense cuántos trabajos de investigación ha hecho, cuántas tesis, cuántos artículos relacionados con estos temas. Y pues él ya dice, yo propongo, igual que Steiner, propongo una solución que puede servir para cualquier cultivo, ¿no? Y aquí están los rangos o las cantidades, la concentración de cada elemento de los que voy a aplicar con la fertilización. Y aquí están los fertilizantes que vamos a utilizar. Y aquí, después del fertilizante, aparecen las cantidades que tenemos que aplicar de ese fertilizante para formar o para llegar a esta concentración deseada, ¿no? Entonces, aquí el asunto con esta parte del curso va a ser que ustedes sepan cómo hacer el cálculo para llegar a estos valores, ¿no? Con los fertilizantes que tengamos disponibles. ¿Sale? ¿Cuánta cantidad de ese fertilizante tenemos que medir o tenemos que calcular para llegar a 200 partes por millón del elemento? Entonces, ese es el chiste de esta sección, ¿no? De esta parte del curso, que ustedes aprendan a sacar estos valores. Entonces, él propone, la anterior era el paquete Watch 1, así le puso, aquí dice arriba. Aquí viene otro, aparentemente no cambia, solamente cambian algunos fertilizantes, y dice Watch 2, y ahí tiene Watch 3, o sea, hizo 3 propuestas con algunas modificaciones en los fertilizantes para llegar a las concentraciones que él sugiere para cualquier cultivo. ¿Sí? Y aquí les voy a dejar esta información. Esto también viene en el libro de hidroponía del doctor Felipe del 1989. Él lo hizo ese libro junto con el doctor Edgardo Escalante, que está en Yucatán. Entonces viene la información para muchos fertilizantes. Nitrato de potasio, nitrato de calcio, nitrato de sodio, nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico. Después aquí viene la fórmula química, cómo está constituido el fertilizante, el peso molecular de cada uno, el contenido en porcentaje del elemento, ¿sí? De los elementos que contiene este fertilizante, la solubilidad, que va a ser un aspecto muy importante cuando hacemos soluciones concentradas o soluciones madre, también eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí, gramos requeridos para dar una parte por millón del elemento, ¿no? Entonces ya, ahí están los cálculos. Todos estos que vamos a aprender a hacer, ahí están. Ya pueden consultar ese libro, o aquí van a tener, todas estas diapositivas están relacionadas con esos fertilizantes que existían en ese año, ¿no? Que estaban en el mercado. Entonces aquí hay unos de campo, por ejemplo, fosfato diamónico, ese se utiliza en campo, es el que le dicen DAP, urea, superfosfato de calcio simple, triple, sulfato de potasio, cloruro de potasio, vean, existen muchos, ¿no? Entonces ahí va a estar toda esa información
para un día que les dé flojera hacer cálculo, pues ya de ahí la sacan, ¿no? Directamente. Aquí viene también una recetita para hacer una solución concentrada o solución madre de micronutrimentos. Igual, esto lo vamos a ver con más detenimiento un poco más adelante, ¿no? Cómo llegar a estos gramos de este fertilizante para tener una solución X veces más concentrada, ¿no? Ok, hasta aquí termina esta parte. ¿Preguntas? Nos llevamos más de media hora, pero bueno, espero que bueno, les sea de utilidad. Toda esta parte final la vamos a reforzar, ¿no? Esto nada más fue ahorita una pasadita así para que sepan lo que vamos a trabajar. Y toda la parte esa que ya habían visto en otros cursos, pues es para recordar algunas situaciones, ¿no? Para la hidroponía, conocer aspectos de nutrición es fundamental, ¿no? Tenemos que tener por lo menos bases, entender un poquito qué es lo que sucede para poder interpretar las consecuencias cuando vemos una planta, ¿no? Si está desarrollando muy bonito, si luego la ve uno, ¿no? Ya cuando conoce el cultivo, te das cuenta si está bien o no. O sea, uno como agrónomo inmediatamente dice, esta planta le hace falta algo. O sea, al momento de verla, ¿no? O está excedida en algo, ¿sí? O a veces son enfermedades, plagas, en ocasiones no somos tan expertos, pues. Tenemos nociones, pero pues finalmente la experiencia te va a ir dando ese complemento. Lo de, como técnico, generalmente, ¿qué es lo más valorado ahorita en cuestiones de manejos en agricultura protegida? Pues que sepas nutrición, ¿sí? Que por lo menos tengas idea qué es lo que está pasando, cómo puedes hacerle para variar un poco y mejorar tus condiciones de nutrición. Lo de plagas y enfermedades, que es muy importante, ¿no? Y ya todo lo del manejo, digamos, que es lo que nos toca como fitotecnistas, pues eso te lo debes de saber de cajón. Tienes que saber todas las prácticas culturales que van a ser favorables para el desarrollo de tu cultivo. Pero de esos otros aspectos, también tienes que por lo menos tener nociones, ¿no? Y ya los growers que le llaman, que son buenos, pues son los que dominan todo, ¿no? Que dominan la parte de nutrición, que dominan también la parte de plagas, enfermedades, el manejo ambiental, y ya pueden dar recomendaciones, y generalmente así se la pasan, van de una empresa a otra dando asesorías. Y ya cuando tienen capital hacen su propia empresa, ¿no? Normalmente así es lo que aspiramos, o lo que aspiran muchos, ¿no? Cuando egresamos. Si nos interesa esta parte, ¿no? De la agricultura protegida. Pero bueno, como agrónomos en general, pues tenemos que conocer, porque muchos de ustedes les va a tocar estar en este ámbito, ¿no? Que en México ha crecido bastante recientemente, ¿no? El problema es que no tenemos tanta gente suficiente, con la suficiente preparación como para dominar todos los aspectos y ser excelentes agrónomos. Entonces, las empresas grandes, por ejemplo, ellos tienen un experto, a veces lo traen de otro país y para dar capacitación a su gente aquí, ¿no? Alguien en nutrición, alguien en plagas y enfermedades, y alguien en control ambiental, ¿no? Esas tres áreas, digamos, son las que nos van a permitir, pues, ser mejores agrónomos. Entonces, aquí por lo menos lo que nos interesa es que tengan nociones ustedes de lo que puede estar ocurriendo y cómo poder mejorar nuestra producción, ¿no? Ya en el campo. No sé si hay alguna pregunta o comentario, jóvenes. Profesor, yo tengo una duda. A ver, dígame. Hace rato que estaba viendo lo de la composición de los fertilizantes, bueno, en las diapositivas que nos mostró, me surgió la Sí. duda de si usted ha visto alguna influencia, ya sea positiva o negativa, que tenga el redondear la masa atómica para el cálculo de los pesos moleculares de los fertilizantes, porque ve que
pues no sé, por ejemplo, del carbono se ocupa el 12, ¿no? O, bueno, ese no se ocupa como fertilizante, pero Sí. por ejemplo, del hidrógeno se ocupa el 1, no sé, del azufre creo que es 39, no me acuerdo, pero, o sea, tiene decimales, ahí tiene decimales Sí. después del punto y normalmente se Sí. redondea. ¿Usted Sí. ha visto alguna influencia positiva o negativa en ese redondeo cuando se hacen soluciones nutritivas para el desarrollo de los cultivos? Donde puedes tener un poco más de efecto es en los micros, porque en los macronutrimentos, si te pasas 1, 2, 3, 4, 5 partes por millón, no pasa nada, porque estamos hablando, por ejemplo, de nitrógeno de 200, ¿no? Si te quedan 195, no se va a notar. Si te quedan 205, no se va a notar. ¿Sí? Porque también les dije, generalmente aplicamos un poquito de más o a veces mucho de más. Entonces eso nos da un margen para que no se manifieste algún problema. Entonces, en los micros, que son cantidades pequeñas, ahí incluso también si consultas varios autores de estos que vimos por ahí, ellos también redondean. A la hora que hacen sus cálculos, por ejemplo, si el boro pesa 11.1, lo redondean a 11. Y así. Si tenemos 0.5, en ocasiones sí lo dejan así y el cálculo se hace con 35.5, por ejemplo, en el cloro. O lo puedes hacer así. O lo puedes hacer a 35, ¿sí? No pasa mucho. Si lo redondeas a 36, no pasa mucho. Sí te va a alterar a lo mejor en 0.3 partes por millón. ¿Sí? Y al menos que sea hacia abajo, que sea deficiencia, pudieras tener ahí algún efecto. Pero como también le estamos dando un 30% de más, finalmente se equilibra, ¿no? Creo que no, con el redondeo no hay mucho problema. Incluso aquí, por ejemplo, el doctor Efraín, que en paz descanse, él siempre redondeaba. Todos los elementos redondea, o cuando nos salen decimales en los cálculos, todo el tiempo él redondeaba. Él tenía 20 y tantos años dando este curso, ¿no? Estos cursos. Daba diplomados, daba asesorías, o sea, y generalmente él usaba números enteros. ¿Qué quiere decir con esto? Que no ha habido efecto, pues no es notorio, ¿no? Al menos que fuera un trabajo muy fino, alguna investigación muy precisa, con reactivos de laboratorio incluso, ahí sí tienes que tener un poco más de cuidado, ¿no? Cuando es investigación científica, digamos, para corroborar algún fenómeno. Pero ya en la práctica, ¿tú crees que el productor va a andar checando que si su báscula a lo mejor nada más pesa de 10 en 10 gramos? Imagínate, ¿cómo le haría ahí? Sí, es complicado, o sea, no es a veces tan sencillo, digamos, ya en la práctica, aplicar así al 100% lo que de repente uno les dice aquí, ¿no? Sí. ¿Qué haces ahí? Por ejemplo, cuando no tienes una báscula que te mida ni siquiera 1 gramo, ¿no? Te digo, hay veces que tienes una que te mide nada más de 10 en 10 gramos. Pues ahí lo que tú tienes que hacer o la sugerencia es prepara más cantidad y por ahí la tienes guardada, haces como solución madre, digamos, ¿no? Y de ahí vas extrayendo la cantidad del elemento, porque por ejemplo en el cobre, en el zinc, se utilizan para 1000 litros, se utilizan 0.4 gramos. Entonces, ¿cómo va a tener un productor una báscula que te pese esa cantidad, no? Ya si es una empresa, pues ellos sí tienen sus básculas ya de precisión, o ya el técnico que se encarga de esto, pues debe tener ese equipamiento, ¿no? Para hacer más precisos los cálculos. Pero si estás con un productor que apenas tiene 500 metros de invernadero y que tú lo vas a asesorar cada mes, una vez al mes, pues él no tiene a veces toda la herramienta, los equipos que se necesitan, ¿no? Entonces tú ahí la recomendación es, pues ese 0.4 lo va a subir 10 veces más para que sean 4, ¿no? Y como su báscula pesa hasta 10 gramos, pues tiene que pesar 10. Y después de esos 10, lo parte más o menos a la mitad. Y pues aplique eso. Y ya te estás aplicando ahí en lugar de 4, 5 partes por millón. En lugar de 0.4, 0.5 partes por millón. Pero en ocasiones así tenemos que hacerle, ¿no? Porque no tenemos a veces la disponibilidad de todas las cosas. Lo mismo probetas. ¿Qué hacen los productores en el campo?
De repente sí, cuando te venden el agroquímico te dan ahí una cazuelita, un recipiente, ¿no? Que viene graduado, pero son de 50 mililitros, por ejemplo. ¿Qué tal si vas a aplicar nada más 5 mililitros? Sobre todo en agricultura protegida, que si usan dosis muy bajitas, estamos hablando de mililitros por cada litro de agua. Entonces ahí tienes que ingeniártelas. Y en ocasiones pues tienes que desperdiciar un poco, hacer de más. Si en tu invernadero te vas a gastar, digamos, 10 litros, pues ni modo, tienes que preparar la mochila de 15, ¿no? Y ni modo, vas a tener que dejar esos 5 desperdiciados, ¿no? Entonces, ahí hace la gente, ¿qué es lo que hacen los productores? Con la tapita del producto dicen, la tapita es de 10 mililitros, y pum, con esa gradúan, ¿no? Así es en la práctica. Lo van a ver ahora que estén en su estancia. Es muy común, pues, cuando no tenemos pues todas las herramientas que a veces, o cuando vamos empezando como agrónomos, que a veces no tenemos todos los equipos que necesitamos, ¿no? Sí, profe, ¿Alguna gracias. otra pregunta? De nada, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a abrir la otra presentación. ¿Me avisan cuando ya vean? Ya se ve. Ok. Bueno, formas de expresar concentraciones. Vamos a iniciar con eso, de todo este tema de cálculos, ¿no? Bueno, primero que tenemos que saber qué es una concentración. Cuando nosotros disolvemos algo en agua, recuerden, el agua casi siempre va a ser el solvente que diluye todo, ¿no? Es el solvente universal, así se le conoce. Cuando le echamos, ya sea sal, ya sea un fertilizante, ya sea otro compuesto, puede ser incluso líquido, a una cantidad específica de agua, vamos a tener ahí una disolución. Y la concentración va a estar con base o va a estar, la concentración va a aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad del soluto, ¿sí?, que estamos agregando. El soluto sería la sal, el fertilizante, o si es líquido, el producto líquido, y el agua sería el solvente, ¿no? O disolvente en este caso. Entonces la proporción que haya de uno respecto al otro, esa es la concentración. De repente podemos confundir lo que es concentración con lo que es cantidad. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Si la raíz de una planta la ponemos inmersa en un depósito que contiene 100 litros de solución, en el cual disolvimos 200 gramos de fertilizante o de sal, ¿sí?, el efecto en su comportamiento fisiológico, esta es pregunta, ¿sería el mismo que si tuviera un recipiente de 10 litros y 20 gramos? ¿Cómo ven? ¿Sería lo mismo o sería diferente? Yo creo que la concentración sería la misma, ¿no, profe? Sería la misma, ¿verdad? Porque en el primero fueron 100 Es litros. lo mismo, profe. Es lo mismo.
¿sí? En el primero fueron 100 litros y 200 gramos. Si le quitamos un 0 a cada uno, serían 10 litros y 20 gramos, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, en este caso, la concentración es la misma, ¿sí? Pero la cantidad, vean que es diferente, ¿no? Entonces, no podemos confundir cantidad con concentración. Una cosa es la concentración. Y aquí, este es precisamente lo que pretendemos, ¿no? Con este arranque, digamos. No es lo mismo concentración que cantidad. La cantidad en este primer ejemplo es más alta, ¿sí? Pero la concentración es la misma. La segunda es la cantidad más baja, pero la concentración es la misma porque equitativamente quitamos un 0, ¿no? En los dos. Otro ejemplo. Bueno, aquí la cantidad de sal es diferente, 220 gramos, pero la concentración es la misma. ¿Cuál sería la concentración? 2 gramos por litro. ¿Sí? Dividimos 200 entre 100 y nos da 2 gramos. Si dividimos 20 entre 10, nos da 2 gramos. ¿Vale? Entonces la concentración es la misma. Okay. Yo no sé por qué aquí luego no me deja que se vea muy bien. No sé si alcancen a notar. El efecto fisiológico en las plantas, bueno, ahí en el primer ejemplo que vimos, pues como la concentración es la misma, la planta se comportaría igual, ¿no? Si la metes en los 100 litros o si la metes en los 10 litros. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si ahora la planta estuviera en un recipiente de 50 litros que contiene 100 gramos? Y por otro lado, en uno que tiene 10 litros y los mismos 100 gramos. ¿Dónde creen que aquí sí habría efecto? Pues sí, ¿no? Porque ahora la concentración ya no va a ser la misma. 100 gramos en 50 litros, otra vez sería de 2 gramos por litro. Sí, pero en el segundo ejemplo, 10 litros y tenemos 100 gramos, entonces 100 gramos entre 10 litros nos da 10 gramos por litro. Entonces ahora la concentración es mucho mayor en el segundo caso, ¿no? Sí, entonces el efecto fisiológico que se va a reflejar en la planta, pues va a ser diferente. Si ahí no llegamos a que sea tóxico para la planta, pues 10 gramos por litro tendría mejor, o la planta debería de expresar mejor su rendimiento, ¿no? Que si nada más le ponemos 2. Entonces aquí la concentración va a ser la importante, va a ser la que influye en la nutrición, que va a influir en la fisiología de la planta, que va a ayudar a que esa absorción sea suficiente, no la cantidad. La cantidad pasa a segundo término, ¿no? Aquí nos interesa siempre la concentración. Entonces, en el caso de la hidroponía, por eso siempre hablamos de una cierta concentración para cada elemento disuelto en una cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces, ahí empezamos, ¿no? Con estas diferencias primero. Aquí vemos en este ejemplo, aquí visualmente, aquí tenemos vasos con la misma cantidad de agua, todos ellos, ¿sí? Pero fuimos cambiando la cantidad del producto o del solvente que estamos diluyendo aquí en el agua. Aquí fue poquito, aquí fue aumentando, 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 y acá aplicamos más. Entonces, ¿dónde tenemos mayor concentración? Pues del lado derecho, ¿no? Donde agregamos más producto a la misma cantidad de agua. Entonces, para la izquierda se va diluyendo y para la derecha va aumentando la concentración. Reduce la concentración y aumenta la concentración dependiendo de la cantidad que agreguemos, ¿no? En cada vaso. Y pues el efecto aquí simplemente va a ser este visual, ¿no? Aquí este es un pigmento, nada más es como una representación de esta explicación. Si aplicamos un fertilizante, ¿sí? Pues va a estar, en ocasiones sí toman una tonalidad, por ejemplo, el hierro que nos oxida inmediatamente el agua, ¿no? Se empieza a poner como rojita. A medida que aumentamos más hierro
aplicado en la misma cantidad de agua, pues va tomando una coloración, o se va viendo la oxidación, ¿no? Que ocasiona el hierro, porque es óxido de hierro el que estamos aplicando. Bueno, existen diferentes formas que vamos en la que podemos expresar las concentraciones en las disoluciones o soluciones, ¿no? Entonces aquí vamos a iniciar con estas. Gramos del soluto, de la sal, del fertilizante, disueltos en 1000 litros de agua, ¿sí? Simplemente agarramos esas unidades, ¿no? Ahorita les voy a explicar el por qué. Gramos por 1000 litros. Después, otra forma es miligramos por litro, que se expresa de esta forma, ¿no? Aquí tenemos, voy a poner el puntero nuevamente, ¿sí? Miligramos por litro. Gramos en 1000 litros. Y después, por ahí hemos escuchado el concepto ese de partes por millón. ¿A qué se refiere partes por millón? Ah, pues una parte en 1 millón de partes, ¿no? Entonces, se refiere a gramos, por ejemplo, 1 gramo del soluto disuelto en 1 millón de gramos del solvente, del agua. Y se va a abreviar como parte por millón. Entonces, es bien poquito, ¿no? Una parte en 1 millón de partes, o sea, es casi nada. Y muchas veces nos expresamos cuando hacemos soluciones nutritivas, nos expresamos con estos términos. Y generalmente a veces los productores es más fácil explicarles este término, partes por millón, que usar otras unidades, ¿no? Que gramos en 1000 litros, o que miligramos por litro, o que milimoles, o que miliequivalentes, que son las otras formas, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, vean aquí, parte por millón es 1 gramo en 1 millón de gramos de agua. ¿1 gramo de qué? Del soluto diluido en 1 millón de gramos de agua. Aquí, recuerden, el agua la vamos a tener, siempre la vamos a considerar como si fuera 1, su densidad. Es decir, que 1 gramo, que 1 mililitro pesa 1 gramo, o que 1 kilo de agua es 1 litro, o 1 litro pesa 1 kilo, ¿sí? Así la vamos a manejar. Aunque en realidad el agua tiene densidad de 1.0 solamente como a 4 grados centígrados, ¿sí? En ese momento es cuando tiene la densidad de 1. Después, si baja de 4 grados, la temperatura del agua se puede convertir en hielo, si baja de 0, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, aumenta el volumen. Entonces la densidad es más baja en el hielo. Y también si el agua nos la llevamos hasta evaporación, también el vapor de agua va a estar más ligero y va a tener una densidad más baja, ¿sí? Pero vamos a tomarlo siempre así como si fuera 1, ¿no? O sea, hipotéticamente. Porque, por ejemplo, a 14 grados centígrados o a 20 grados centígrados, que sería la temperatura ambiente aquí en Texcoco, va a pesar 1.0003. O sea, prácticamente va a ser 1, ¿no? Entonces así lo vamos a manejar. Ah, ok. Si nosotros dividimos si esto le pusiéramos entonces la unidad de medida, en lugar de gramo le pusiéramos mililitro, ¿sí? Y lo convertimos a litros, ¿sí? Sería 1 gramo en 1 millón de miligramos, ¿no? De mililitros, perdón. 1 gramo en 1 millón de mililitros. Si esos mililitros lo convertimos a litros, le quitamos 3 ceros, ¿sale? Entonces sería 1 gramo en 1000 litros. Y esto sería igual, si los dos lo dividimos entre 1000, ¿sí? Tendríamos entonces miligramo por litro. Entonces, estas 3 unidades, gramos en 1000 litros, miligramos por litro y partes por millón,
es exactamente lo mismo. Y de aquí en adelante, así lo vamos a manejar. Cuando hablemos de partes por millón, es igual que gramos en mililitros y es igual que miligramos por litro. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿O alguien tiene duda? No, y en lugar de que fueran miligramos por litro, ¿cómo se podrían expresar de volumen sobre volumen? Ok. Ahí, ahorita, vamos a ver más adelante un ejemplo de volumen sobre volumen, porque ahí entonces tiene que ver la densidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué fertilizante lo aplicamos líquido cuando hacemos solución nutritiva? Ah, pues aplicamos ácido fosfórico y aplicamos también ácido sulfúrico. Ahí tenemos que tomar en cuenta la densidad, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer un ajuste. Pero para no meternos ahorita en ese detalle, primero vamos a hacerlo con gramos, ¿sale? Porque casi todos los fertilizantes que vamos a utilizar vienen sólidos, ¿sí? Y ya cuando lleguemos a esa parte, explicamos ahí cómo tenemos que hacer el ajuste, porque si no, a lo mejor se me confunden más si se los explico ahorita. Entonces va a ser paso a paso, ¿no? Sí, gracias. Ok. Bueno. Existen otras formas, ¿sí? Que para expresar la concentración en las soluciones. Ahorita llevamos 3, gramos en mililitros, miligramos por litro y partes por millón. Que esas 3 es lo mismo, decíamos, ¿no? Pero si se acuerdan, cuando entrábamos al laboratorio, por ahí escuchábamos de solución 1 molar, solución 2 molar, solución 1.5 molar. ¿A qué se refiere eso? Ok. Esto es de utilidad porque, por ejemplo, cuando hacemos análisis de laboratorio, en ocasiones nos reportan milimoles, ¿sí? Milimoles por litro. O este otro que viene aquí abajo, miliequivalentes por litro. Entonces vamos a ver estas dos cómo se constituyen. La primera, la molaridad, se refiere a una mol de un soluto. Entonces, ¿qué es una mol? Es el peso molecular expresado en gramos, hasta completar 1 litro de solución. Si se acuerdan de sus clases de química o si por ahí con alguien de los que vieron fertilidad, posiblemente también hayan visto alguna práctica de esto. Entonces íbamos al laboratorio, agarrábamos un vaso de precipitado de 1 litro, le echábamos 3/4 partes de agua, 750 mililitros, y luego nos decían, vamos a hacer una solución 1 molar de cloruro de sodio, que es la sal común, ¿no? Sal. Entonces le echábamos, ¿qué cantidad de sal? Ah, pues necesitamos ver la fórmula química y ver cuánta sal representa, ¿sí? Un mol, ¿sí? Una mol de ese compuesto. Ok. Y ya de esa forma, ahorita vamos a ver unos ejemplos, ya tenemos una solución 1 molar, ¿sí? En hidroponía, la solución 1 molar es muy concentrada, ¿sí? Es una concentración muy alta. Entonces, en lugar de moles, hablamos de milimoles por litro, o sea, 1/1000 de mol por litro de agua. Esta unidad es la que vamos a utilizar. ¿Qué es la normalidad? Se refiere al peso equivalente. Siempre que hablemos de normalidad, tenemos que sacar el peso equivalente de ese compuesto. En este caso, ¿cómo sacamos el peso equivalente? Es la mol del soluto, pero dividido entre el número de valencias activas del catión, hasta completar 1 litro de solución, ¿sí? Igual que el anterior, pero ahora vamos a dividir, siempre y cuando
¿sí? El catión tenga más de una valencia. Por ejemplo, el calcio tiene 2 valencias, el magnesio tiene 2 valencias, y así otros compuestos tienen 2 valencias, ¿no? ¿Qué sucede con los que tienen solamente una valencia? Pues ahí dividimos entre 1 y nos queda igual. Entonces, cuando el catión tiene solo una valencia, una solución normal va a ser igual que una solución molar. Solamente que aquí vamos a expresar en equivalentes, ¿sí? Y en este caso en moles. 1000 equivalentes por litro, que sería la unidad que nosotros usaríamos en hidroponía. Cuando pedimos análisis de laboratorio, por ejemplo, llevamos a analizar el agua que vamos a utilizar y ya me reportan el resultado en milimoles por litro o miliequivalentes por litro de lo que contenga. ¿Sale? Entonces, estas son las unidades que usaríamos en hidroponía. Las dos son, digamos, comunes cuando mandamos a analizar nuestra agua o nuestro drenaje, ¿no? El que estamos utilizando después de que ya pasó por la planta. Nos lo van a expresar así en el laboratorio, en estas unidades. Por eso es importante conocerlas también, ¿no? Ok, otra unidad pues es el porcentaje, ¿sí? El porcentaje del soluto con relación al solvente. Entonces aquí por ejemplo, muchos fertilizantes vienen en porcentaje y nos dicen, a ver, por ejemplo, ¿cuál recuerdan de que se utilizaba en campo? ¿Algún fertilizante que recuerden de campo? ¿El triple 17? Triple 17, ok. ¿Se acuerdan entonces que venía 3 numeritos 17 unidos por un guión medio, ¿no? Decía 17, guión 17, guión 17. ¿Qué significa eso? ¿El primero a qué se refiere? A nitrógeno. Que contiene 17 unidades 7 de kilos de nitrógeno nitrógeno por cada 100 kilos de fertilizante. Exacto. Como viene en porcentaje, estamos hablando de 17%. De ese fertilizante, de cada 100 kilos, 17% es nitrógeno. El segundo valor es de fósforo, pero no es fósforo puro. Es P2O5, conocido como fósforo equivalente. Su nombre técnico sería ¿cómo sería? Pentóxido de fósforo. Pentóxido de difósforo. ¿Sí? Ese sería el nombre técnico. P2O5. Y el tercero, o sea, tiene 17% de P2O5, ¿sale? No de fósforo puro, ojo. Y el tercero es K2O, potasio equivalente, u óxido de potasio. Entonces, nitrógeno, ese sí viene puro, P2O5 y K2O. ¿Sí? Entonces aquí nos interesa a nosotros pues saber qué porcentaje hay del elemento puro. Entonces necesitamos, más adelantito vamos a ver cómo hacer el cálculo, cómo ese P2O5 tenemos que convertirlo a fósforo puro y cómo el K2O también a potasio puro, ¿no? Entonces por eso esta unidad pues también es muy conveniente, ¿no? Que sepamos cómo sacarla. Bueno, y en este caso del porcentaje, vean, un 1% quiere decir que es 1 gramo en 100 gramos del fertilizante, ¿sí? ¿Están de acuerdo? O 1 kilo en 100 kilos, ¿no? Eso sería, cuando hablamos de porcentaje, sería 1 en 100. Cuando hablamos de parte por millón, sería 1 en 1 millón. ¿Sale? Entonces, si estos 100 gramos, asumiendo que el agua igual pesa 1 mililitro, pesa 1 gramo, o 1 kilo pesa, 1 litro pesa 1 kilo, entonces aquí diríamos que 1 gramo en 0.1 litros, o en 100 mililitros, ¿no? 100 mililitros sería 0.1 litro. Si a esto lo multiplicamos por 10,
Entonces serían 10 gramos por litro para poner la unidad de litro aquí, ¿no? Entonces, 1% es igual a 10 gramos por litro. Si aquí lo que queremos convertir a parte por millón, decíamos que parte por millón era gramos en 1000 litros. Entonces, multiplicamos esto por 10, por 1000, ¿sí? Y nos queda 10,000 gramos en 1000 litros, lo que es igual a 10,000 partes por millón. Vean, 1% equivale a 10,000 partes por millón. Entonces, hablar de porcentaje es hablar de muchísimas partes por millón. ¿Se acuerdan lo que veíamos del contenido que tenían las plantas, no? Si nosotros decíamos que una planta tiene hasta 3% de nitrógeno, ya en su materia seca, ¿cuántas partes por millón tendría? 30,000. 3,000 Sí. partes por millón. Sí, exacto, ¿no? O sea, multiplicaríamos esos 3 por 10,000, 30,000 partes por millón. Entonces, eso es lo que contiene una planta de nitrógeno. Por eso, pues es más fácil, mejor manejarla como porcentaje, ¿no? Y en el caso de los elementos que tienen poquito contenido, estamos hablando del fósforo, de todos los micros, de menos de 100 partes por millón. Por eso es que ahí utilizamos partes por millón y no porcentaje, ¿no? Pero esto, pregunta de examen, esto lo tienen que saber de cajón. O sea, 1% equivale a 10,000 partes por millón. Ok. Bueno, con base en estos datos, hay por ahí otro concepto. A ver, me voy a regresar tantito. Solución molal. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre molar con R al final que molal? ¿Alguien se acuerda? Una se divide entre litros de disolvente y otra es entre kilogramos. No. Una se divide, bueno, en el caso de la molaridad, en la parte de abajo se coloca los litros de disolución y en el caso de molalidad se coloca solamente los litros del solvente. Bueno, quizás sí no te entendí muy bien, pero la diferencia entre molar y molal es que en la molar, en esta que estamos viendo aquí, se diluye el solvente en 1 litro y aforado a 1 litro. Por eso les decía, agregamos 750 mililitros de agua, echamos la sal, la disolvemos y luego lo aforamos a 1 litro. Y en la molal, con L al final, ponemos 1 litro de agua y luego disolvemos el solvente. Esa es la diferencia nada más. Entonces, en la molal va a quedar arriba de 1 litro, no va a estar aforada. Entonces, esa es la única diferencia entre una y otra. Pregunta, ¿cuál está más concentrada? ¿La molar o la molal? La molar, ¿no? La molar. La molar, ¿verdad? Tiene menos agua, ya al final, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. La molar, en hidroponía no vamos a utilizar ese término, ¿sí? Pero bueno, por ahí a lo mejor alguien nos puede decir, también existe esa forma, ¿no? De expresar concentración. No la señalamos así nada más para que sepan la diferencia, pero no la vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿no? Bueno, espero que sí me hayan entendido. Por la respuesta que me dieron algunos, se entendió. Ok. Bueno, entre molar y normal, pues sí puede haber diferencias, ¿no? Entonces, peso atómico. Se refiere al peso relativo de cada uno de los átomos según la tabla periódica. Si recuerdan, el peso atómico o la tabla periódica no tiene elementos. Se le da un valor.
¿sí? Resulta que el elemento base es el hidrógeno, que aproximadamente pesa 1. ¿Sí? Le podemos redondear a 1 porque es 1.0000, quién sé cuántos ceros tiene y luego otro valor, ¿no? Entonces le ponen 1. Y con ese lo compararon todos los demás. Entonces, el nitrógeno, por ejemplo, es 14 veces más pesado que el hidrógeno. Y entonces le definieron como peso atómico 14. Y va a haber algunos que tienen decimales, como aquí vemos el cobre, por ejemplo. ¿Sí? El cobre 63.5, este quedó a la mitad. Entonces aquí o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo a la hora de hacer el cálculo, ¿no? O lo dejamos así, podemos hacer el cálculo. Si queremos ser más precisos, pues lo dejaríamos así, ¿no? Lo que preguntaba el compañero. Y así entonces todos los elementos van a tener su peso, ¿no? Aquí ya tenemos el cloro, les decía, 35.5 también, ¿no? También está a la mitad. Sí, los demás están redondeados al valor que sigue, si es que pasa de 0.5, o al valor inferior si es que está en 0.4 o menos, ¿no? Entonces, nitrógeno 14, esto sí, cuando les toque, si les toca trabajar en un lugar donde constantemente tienen que estar preparando soluciones nutritivas, pues se tienen que conocer estas unidades, ¿no? Estos pesos de cada uno de estos elementos. Pues los que nos interesan, pues aquí están todos casi, ¿no? ¿Sí? Cloro, sodio, carbono, carbono, oxígeno, hidrógeno, esta la planta los toma del ambiente, entonces esto no los vamos nosotros mucho a utilizar, ¿no? De repente a mí se me olvida cuánto pesa el carbono, ¿no? ¿Sí? Luego me confundo, digo 14, pero el que es 14 es el nitrógeno, porque hay una prueba con carbono 14, ¿no? Es un tipo de carbono que se ha encontrado para identificar qué tan viejo puede ser un objeto o algo que encuentran. Fósforo, 31. ¿Sí? Nitrógeno 14, fósforo 31, potasio 39, calcio 40, magnesio 24, azufre 32, hierro 56, manganeso 55, boro 11, cobre 63.5, zinc 65, molibdeno 96. La planta lo utiliza en muy poquitita concentración. Entonces, generalmente cuando hacemos solución nutritiva, aplicamos todos los que están acá arriba, excepto molibdeno. Cloro y sodio, ¿por qué no? Porque a veces el agua trae suficiente. Y la planta, ya cuando tienen cierta cantidad de cloro, ya es tóxico para las plantas. ¿Cuánto? Arriba de 100 partes por millón entre los dos. Entonces, normalmente tampoco los aplicamos. Entonces, va a ser del zinc para arriba. Ya veíamos las formas de absorción, ¿no? En la unidad anterior. Entonces, el nitrógeno en forma de nitratos o en forma de amonio. Anión, catión. ¿Cuál prefiere la planta? Anión, en forma de nitratos. ¿Sí? Fósforo, ortofosfato diácido, ortofosfato ácido o ortofosfato, mejor conocido como fosfato. Potasio, catión, una valencia. ¿Sí? Calcio, magnesio, cationes, 2 valencias. Sulfatos, 2 valencias. Hierro, 2 valencias o 3. La planta prefiere el 2. Manganeso, 2 valencias. Este sería ácido bórico. ¿Sí? La planta lo absorbe como borato, que sería el BO3. Cobre, zinc, metales, son también cationes con 2 valencias. El molibdeno en forma de molibdato, así lo absorbe la planta. Y bueno, los del ambiente, ¿no? Del agua, el hidrógeno, el oxígeno del agua del ambiente, el CO2 del ambiente, sodio y cloro a veces trae el agua, ¿no? Que utilizamos. Eso no los vamos a aplicar como fertilizantes. Ok, entonces hay que aprendernos algunos de estos, ¿no? Los que vamos a usar más comunes, por lo menos los macros. Esos traten de aprendérselos, ¿no? Hasta aquí. Ya los micros, pues les doy chance que revisen la
la tabla periódica o de repente yo les digo, ¿saben qué? Pues este pesa tanto, ¿no? Para que no pierdan tiempo. Bueno, vamos a... ¿Cuánto nos queda? Híjole, ya muy poquito, unos 5 minutitos. Vamos a ver por lo menos este ejemplo. Peso molecular, ¿sí? Decíamos una solución molar. ¿Cómo la vamos a calcular? Ah, pues de esta forma, ¿sí? Tenemos la fórmula química del compuesto. Calcio, nitrógeno, oxígeno. Este es el nitrato, ¿sí? NO3. ¿Cuántas valencias tenía el nitrato? Dijimos, una negativa, ¿no? Es un anión. Y el calcio tenía 2 valencias positivas. Entonces, por cada calcio que tiene 2 valencias, tiene que juntarse con 2 nitratos para que quede equilibrada la molécula. Debe de quedar sin carga al final, ¿no? Entonces, para que esto suceda, se necesitan 2 nitratos por cada calcio. Entonces, aquí, entre paréntesis, ¿sí? El 2 que está aquí afuera solamente influye en el paréntesis, en los nitratos. Y si se acuerdan cómo se expresan los compuestos, primero el anión y después el catión. Entonces, ¿cómo se llama este fertilizante? Nitrato de calcio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculamos el peso molecular? ¿Cuántos calcios hay? 1. ¿Cuánto pesa el calcio? Decíamos 40. 40 por 1, 40. Nitrógenos. Pesa 14. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? De acuerdo al número este de afuera del paréntesis, 2. 2 por 14, 28. Después, oxígenos. Hay 3, pero por 2, 6. Pesa 16. 16 por 6, 96. Peso molecular del nitrato de calcio, 164. Decíamos, no tiene unidades. Si nosotros le agregamos la palabra gramo, entonces estamos hablando de una mol, ¿sí? De solución molar. ¿Qué sucede con sulfato de potasio? Vean, los sulfatos tienen 2 valencias, el potasio solo una. Entonces, para que se pueda formar este compuesto, por cada sulfato se necesitan 2 potasios. Aquí no lleva paréntesis porque es solamente el elemento el que necesita 2 veces, ¿no? Entonces, para sulfato de potasio, esta es su fórmula química. Entonces, el potasio pesa 39, tiene 2 átomos, 78. Azufre, solo hay un átomo, ¿sí? Pesa 32. Oxígenos, hay 4, 16 por 4, 64. Peso molecular del sulfato de potasio, 174. Si nosotros le agregamos la unidad gramo, estamos hablando de una mol, ¿no? De esa sustancia. Entonces, una mol de nitrato de calcio serían 164 gramos. Una mol de sulfato de potasio serían 174 gramos. Si estas las disolvemos en 1 litro de agua, para aforar a 1 litro, estaríamos hablando de una solución 1 molar. ¿Sí? Por lo tanto, una solución 1 molar de nitrato de calcio serían 164 gramos de ese fertilizante disueltos y aforados a 1 litro de agua. Y una solución 1 molar de sulfato de potasio serían 174 gramos disueltos en el agua y aforados a 1 litro, ¿no? Y ya, ahí está entonces una solución 1 molar. ¿Qué tendría que hacer para formar una solución 2 molar? ¿Qué haríamos? De repente en nuestras clases de química nos decían eso, ¿no? Prepara una solución 2 molar de tal compuesto, o 1.5 molar, o 2.5 molar. La pregunta aquí, si quiero hacer una solución 2 molar, ¿qué hago?
poner el doble de lo que sale, ¿no? De los gramos que nos salen. ¿En cuánto? ¿En cuánta agua? En 1 litro, no me acuerdo cuánto tenía antes. En 1 litro, aforado a 1 litro. Esa es la respuesta. O sea, aumentamos la concentración, ¿sí? El agua es la misma. Le ponemos el doble de sales y entonces en lugar de ser 1 molar, ya tendríamos una solución 2 molar. Así de sencillo. Si queremos hacer 1.5, pues entonces 164 por 1.5 y me da 200 y tantos gramos. Eso diluido en 1 litro, aforado a 1 litro, sería una solución 1.5 molar de nitrato de calcio. Y así para cualquier cosa, ¿no? Así es de facilito, ¿no? Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Aquí lo dejaríamos hoy, entonces continuamos el jueves. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Antes profe, de que hasta se luego. vayan, voy a pasar lista. No he pasado lista. Bueno, bajar la lista, pues más bien. Si me recuerdan de los grupos de aquí, ¿hay alguien que estaba interesado en tesis conmigo? Yo me acuerdo que me habían preguntado 2 muchachos. No sé si esté en la reunión alguno de los que me preguntó en aquella ocasión. Les da No, pena, profe. Mejor que le manden un mensaje privado. sale pues. Entonces, por allí a ver si se pueden poner en contacto conmigo. Bueno, entonces aquí dejamos la sesión de hoy. Nos veríamos el